Hola, buenas noches. Mi nombre es María Camila Suárez Navarro, estudiante de la Universidad Unibautista Cali. En el marco de la materia Vocación y Ministerio, vamos a hacer esta entrevista con una invitada muy especial. Su nombre es Natalie Jiménez. Ella ahora se va a presentar y nos va a contar un poquito de quién es ella antes de introducirnos a las preguntas que preparamos para esta entrevista. Hola Nata, ¿cómo estás? Hola Cami, buenas noches. Muchísimas gracias pues por tu invitación. Pues qué privilegio poder, digamos, hacer parte de esto. Bueno, rápidamente te cuento, pues yo llevo aproximadamente 15 años ejerciendo el ministerio. Pertenezco a una congregación que se llama Iglesia del Nazareno. Bueno, y soy esposa, soy mamá de 2 hijos, tengo pues mi profesión y bueno, aquí estoy. ¿Qué más puedo decir? Eh, Cuéntanos un poco de cómo llegaste a los pies de Cristo, cómo fue Bueno, ese primer contacto. bueno, realmente aproximadamente a mis 15 años, una empleada de mi mamá, yo estaba pasando como por un problema de esos de la adolescencia emocional, y una empleada de mi mamá me dijo, no, ven, y me invitó a un encuentro en una iglesia que se llama la Iglesia Carismática, si no estoy mal. Y me fui a un encuentro, digamos que ahí fue como el primer contacto que yo empecé a tener, digamos, con las cosas del Señor. Ahí, digamos, que inicié un proceso de conocer, fui a un encuentro, empecé unas escuelas. Sin embargo, después llegó la universidad y no, la universidad, mejor dicho, arrasó con todo. Pero ciertamente, cuando uno tiene un llamado, ese llamado es irrevocable. Entonces, aún estando en la universidad y digamos que tratando de llevar una vida eh, sin Dios, sin ley, sin Dios, siempre como que en mi corazón había algo que me decía, este no es el camino, este no es el camino". Y ya digamos finalizando como la universidad nuevamente, por el testimonio de una amiguita, llegué a la iglesia del Nazareno y empecé ahí mi proceso. Tampoco volví. Después otra amiga por allá por otro lado una vez me invitó a una célula y resulta que la célula también era la iglesia del Nazareno. No, Sí. más perseguida que... Y ahí digamos que ya fue como el momento donde ya digamos inicié o sea, ya, yo dije, no, pues ya no tengo escapatoria, Dios me atrapó. Y a partir de ahí, Y, pues ya, obviamente he tenido ya momentos de debilidades, de cansancio, pero digamos que a partir de ese momento ya empecé a ejercer, digamos, como mi carrera de la fe, en conocer al Señor. Y bueno, años después empecé pues a aprender, y bueno, ya ahorita digamos que estoy en un punto donde pues tengo un ministerio, tengo unas discípulas, soy digamos la líder principal de una red de aproximadamente unas 400 mujeres y bueno, y aquí vamos. bueno, tú decías que era difícil de huir de ese llamado. Entonces, ¿cuál es tu llamado? ¿Y cómo lo podrías describir? Bueno, mira, creo que esto es como una pregunta que mucha gente se hacía, sin embargo, yo como que nunca me la hice, como, a ver, Señor, ¿cuál es mi llamado? No, sencillamente, pues yo inicié, digamos, mi acercamiento al Señor, empecé a estudiar la palabra y definitivamente lo que empezó a pasar es que el llamado se empezó a hacer evidente en mí, es decir, de repente yo iba a predicar a un sitio y uy, el sitio se llenaba, yo predicaba y el mensaje como que uff, impactaba. Y empecé a darme cuenta que digamos, sí, inclusive sin saber mucho todavía acerca de los llamados, digamos, yo veía a otras compañeritas y yo veía que tenían fortalezas y respaldo en otro tipo de cosas. Ok. Sin embargo, en mi caso, pues no era así.
Entonces, ya con el tiempo, digamos que yo creo que por ahí al año de año y medio de empezar a enseñar la palabra, yo ya tenía un equipo casi como de 24 personas. Entonces ahí entendí que tenía un llamado como evangelístico, eh, sí, de hacer discípulos, tal como Jesús lo dice en su palabra. Y bueno, y a partir de hoy, pues a partir de ese momento, pues eso es lo que hago, evangelizar y discipular, pescar y limpiar. Pescar y limpiar. Y como tú, o sea, que tú lograste identificar y saber que era tu llamado, el evangelístico, a través de que Dios fortaleció esos grupos que tú empezaste a generar a través de las Exacto, personas. exacto. Dios empieza primero que todo eh, digamos que yo nunca lo busqué, que eso es algo que eh, pues el tiempo después me dio la convicción, porque digamos que yo nunca dije, no, yo quiero tener yo no sé cuántas, yo nunca quiero, no. Sencillamente yo empecé como mi proceso y yo veía que, uy, la gente iba llegando, las mujeres iban conectando, iban creciendo. eh, entonces, así fue que me fui dando cuenta que definitivamente ese era como el llamado y el propósito, digamos, ministerial que Dios tenía conmigo, El respaldo que te estaba generando con ese el llamado. respaldo que me estaba generando. O sea, que tú ejerces tu llamado al año y medio de estar en la iglesia, que empiezas a Sí, generar esos espacios. sí, más o menos al año y medio, digamos que lo intenté como más o menos a los 6 meses, pero todavía estaba muy inmadura, obviamente yo no lo sabía, pero sí tuve como muchos obstáculos en el sentido de, sobre todo en mi carácter. No tenía una convicción tan fuerte. Entonces, digamos que esperé 6 mesecitos más y eso empezó a fluir. Digamos que no fue algo, ay, voy a hacerlo tanto tiempo, no. Sencillamente empezó, digamos, a fluir y sí, fue aproximadamente al año y medio de yo haber conocido y haberme ya, digamos, como ajuiciado. ¿Y siempre lo ejercías o lo sigues ejerciendo en el marco de tu iglesia, con la cobertura de tu iglesia? Sí, siempre para mí ha sido supremamente importante y algo que en el transcurso de este tiempo Dios me ha hecho entender es que si bien uno como digo, una de las herramientas, digamos, que Dios puede usar para mantener nuestro corazón equilibrado en cuanto a un llamado es la cobertura. Digamos que pues sí siento que el respaldo viene de la cobertura, pero no tanto por decir que es una iglesia que te respalda, sino sobre todo por lo que esa cobertura hace en el carácter y en tu corazón. Es decir, te entrena la sujeción, te Ujú. entrena la obediencia, te entrena muchas cosas que son muy importantes para poder ejercer un llamado, que no es solamente el talento, el don que Dios te haya dado, sino también es el carácter, que es algo que se tiene que ir cultivando y cultivando y cultivando. Y al final es como ese paralelo de cómo está tu relación con Dios. Es cómo tú respondes a tus pastores, a tus Exacto. líderes. Exacto, porque muchas veces cuando el llamado tuyo y más cuando el llamado es respaldado por el Señor, siempre el corazón humano tiende a enorgullecerse, y siento que es uno de los obstáculos más grandes que tenemos cuando el Señor nos llama a servir a un ministerio. Entonces, digamos que particularmente para mí la cobertura eclesiástica, digámoslo así, o de una institución en la cual finalmente tú encuentras errores, te contrarías con muchas cosas que a veces no estás de acuerdo, porque si bien somos seres humanos y es una entidad donde tus pastores pueden tener a veces puntos de vista, posiciones diferentes a las tuyas, y empiezan a ver y es la manera de cómo está tu relación con Dios y tu carácter y tu respuesta ante eso lo que está determinando cómo estás tú siendo formada en tu corazón. Exacto. Y bueno, y Natalie, ¿cómo se prepara para ejercer
ese llamado en su cotidianidad. ¿Tú qué haces para no solamente salir como al escenario y dejarlo todo humanamente, sino en tu intimidad? ¿Cómo te preparas para ese espacio que Dios te ha concedido? Bueno, realmente pienso que la preparación es más cuidar mis tiempos de intimidad con el Señor. Si bien uno puede tener dos tipos de preparaciones, uno literal es como la académica, pues digámoslo así, es como la del conocimiento, la de estudiar la palabra, pero algo que es muy importante entender es que eso siempre tiene que ir acompañado de una relación, o si no, se puede convertir en una cátedra sencillamente que tú das, pero carente de poder. Entonces, pienso que, digamos, he tenido momentos en los que me he dado cuenta que inclusive salgo a ejercer un ministerio, pero lo he sentido carente de poder y eso es muy peligroso. Ok. Entonces, lo más importante es cuidar los tiempos de intimidad y ya, digamos, ahí el Señor ya se, se muestra pues como Él quiere. Sea, la base de tu preparación es tu tiempo con Dios, en la Mi, intimidad, en el mi lugar tiempo íntimo en el secreto. lugar. Sí. Y bueno, esa es la parte chévere que nos relacionamos con Dios, que crecemos, que vienen como esos frutos ministeriales, pero en el ejercicio práctico uno siempre logra tener victorias o alegrías o situaciones de frustración y más que el tener contacto con las personas, eso lleva mucho trabajo y mucho tacto por cómo somos los seres humanos. Entonces, cuéntanos así rápidamente como dos de tus mayores alegrías y dos de tus grandes frustraciones. Creo que se me fue. Voy a pausar para volverme a conectar. Bueno, otra vez tenemos a Nati, eh, Hola, hola. Qué pena, se me cayó la llamada. pero vamos a retomar con la pregunta, que era que nos contaras dos de tus mayores alegrías frente al ministerio y el llamado, y dos de tus grandes frustraciones en el mismo. Bueno, creo que una de mis más grandes alegrías es cuando tú te das cuenta que estás invirtiendo tiempo en algo eterno. Creo que finalmente eso es lo único que prevalece a la eternidad. Entonces eso te da mucho sentido o más bien le da como propósito a tu vida. Entonces yo recuerdo inclusive que a veces cuando en los momentos difíciles de mi vida o en las tribulaciones o en las pruebas, yo siempre tiendo a recordar que en los momentos en que predico y evangelizo, es como si yo sintiera que las tribulaciones finalmente pasan a un segundo plano y me llena el evangelizar y eso me llena como de vida, porque siento que ese es finalmente como el propósito eh, en mi vida. Entonces, como que me ayuda a que las otras cosas pasen en un segundo plano. Entonces, yo siempre recuerdo que, digamos, sobre todo, digamos, antes de yo contraer matrimonio, cuando yo estaba pasando, digamos, una de las tribulaciones más grandes, económica, estaba sola, bueno, muchas cosas familiares también. Uf, yo me acuerdo tanto que cuando yo llegaba y con todos mis problemas, pero llegaba y empezaba a evangelizar y veía a la gente llorar, las mujeres transformarse, eso me producía un gozo increíble. Bueno, eso por un lado. Y lo segundo, mis mayores alegrías es ver los frutos. A veces pasan muchas cosas dentro de ese llamado y ese ministerio porque todo no es siempre chévere, pero cuando tú ves los frutos, las vidas transformadas, gente que tú empiezas a ver en ese discipulado, porque por eso es, digamos, el evangelizar, eh, pues digamos que particularmente para mí, digamos, pienso que tiene que ir acompañado de un discipulado, porque en el discipulado es que tú ves los frutos.
Entonces, qué pena, Cami, es que tengo una bebecita y entonces se me levanta. Tranquila. Entonces, cuando ves las vidas transformadas, eso genera mucha alegría y mucho gozo. Y de las frustraciones que nos puedes contar. Frustraciones, bueno, cuando las cosas, creo que las frustraciones van más como ligadas a tu humanidad, ¿no? Entonces muchas veces las cosas no salen como tú quieres, las personas no cambian en el tiempo que tú quieres, entonces eso te frustra. Que a veces tú quieres que las personas hagan o su transformación o su crecimiento sea en tu tiempo y como tú quieres y tú dices, no, pero no está valiendo la pena, no está sirviendo y eso frustra. Pero cuando tú descansas y recuerdas que finalmente pues es la obra de él y no la tuya, pues digamos que eso contrarresta como esa frustración. Y dentro de esas frustraciones también a veces encontramos obstáculos. ¿Qué obstáculos tú has encontrado en el ejercicio de tu ministerio que tú dices, esto puede generarse como piedra de tropiezo para el desarrollo de mi llamado? Bueno, creo que para mí el obstáculo principal es mi propio corazón. Para mí el propio corazón, cuando finalmente empiezas a ver los frutos y siempre el corazón se va a ver tentado como a sentirse orgulloso, a sentir vanidad y a mí yo creo que eso es uno de los principales tropiezos, mi propio corazón. Y dentro de esos obstáculos, yo creo que has desarrollado aprendizajes. ¿Nos puedes contar acerca de qué aprendizajes has tenido en, en el proceso de tu llamado al ministerio? Pueden ser personales, pueden ser en el medio iglesia, de tu equipo. ¿Qué aprendizajes has desarrollado? Bueno, creo que los aprendizajes más grandes que he tenido es a comprender que los cambios no los produzco yo. Es decir, digamos que uno en el ministerio a veces le da como el síndrome de Salvador, entonces uno piensa que uno es quien va a salvar a las personas. Y uno de mis más grandes aprendizajes ha sido ese, aprender que no soy yo quien salva, que sencillamente soy un instrumento y que estoy llamada a llevar su palabra, que estoy llamada a mostrar su verdad, pero que no depende de mí, que depende de Dios y del proceso que Él tiene con cada persona. Eso por un lado. Y el otro gran aprendizaje que para mí es, y lo aprendo todos los días, es el trato conmigo, con mi corazón, con mi altivez, con mi ego. Entonces siento que dentro de el ejercicio de mi llamado, el ser intencional, el grado de aprendizaje más grande es el ser intencional en tratar mi orgullo y someterme voluntariamente, sobre todo en mi iglesia, salir de mi comodidad cuando muchas veces no quiero. Entonces pienso que eso para mí han sido los más grandes aprendizajes. Hemos visto de que tienes un ministerio grande, que has ejercido el liderazgo ya varios años en la iglesia. Entonces yo creo que en este tiempo tú quizás has recibido ayuda en para el ejercicio del ministerio y para el ejercicio de tu llamado como evangelista y discipulador, de discipulado. Eh, ¿De quién tú sientes que has recibido más ayuda? Claramente Dios está en medio del proceso y es quien Ujú. guía tu vocación, pero de pronto un líder, los pastores, tu Sí, claro. esposo. Bueno, evidentemente en primer lugar está mi esposo. Sin mi esposo sería imposible, completamente imposible, pero mi esposo ha sido como el principal cooperador para que yo pueda ejercer mi llamado. Y en segunda instancia,
Sí, por supuesto. Los pastores, mis líderes han sido como los que siempre han estado ahí en los momentos que uno se cae. Definitivamente tener una comunidad que te apoye es supremamente importante porque hacer un llamado solo, definitivamente uno se cae, a veces se desanima, se derrumba y siempre tener alguien ahí que te diga, mira, dale, levántate, vale la pena. ¿Tú crees que tu relación con tu pastora refleja lo que es tu relación con tus discípulas? Por supuesto. Y es supremamente confrontante porque digamos que lo que yo espero de mis discípulas es lo que yo debo hacer con mi pastora. Entonces es una relación completamente, digamos, es proporcional, es decir, conforme lo que yo espero recibir de mis discípulas es como yo me porto con mi pastora y a veces recibo más de lo que yo hago, entonces a veces eso me confronta pero me lleva a hacer lo correcto. Ok. ¿Qué consejo o qué recomendación le puedes dar a alguien que está iniciando hoy su ministerio? Así como una vez Nati llegó a la iglesia a ejercer ese ministerio. Yo creo que el mayor consejo, y pues siento que caigo en lo mismo, pero mi mayor consejo para cualquier persona que esté iniciando un ministerio en este momento es que siempre, siempre, siempre no pierdan de vista la necesidad de la humildad y la sumisión. Para mí esa es la clave de cualquier llamado que uno pueda ejercer, porque en mi caminar he visto que las caídas de los más grandes personas con grandes llamados es el el orgullo y la altivez. Entonces, realmente para mí ese sería el más grande consejo. Y ya para terminar, que háblanos de dos retos personales que hoy se te presentan a ti como líder eh, para seguir ejerciendo tu llamado, que tú ves que puedan ser de pronto contemporáneos con la situación actual de la sociedad o que tú puedas percibir dentro de tu vocación. Bueno, creo que el reto principal en esta época, sobre todo para mí, es poder llevar a las personas a tener una perspectiva eterna, ¿sí? Sacarla de la visión terrenal, de lo de acá y poderla llevar a lo eterno es un reto supremamente grande. Y el segundo es enseñar un estilo de vida completamente contracultural y saber que entre más vayan pasando los tiempos, más contracultural va a tener que ser el estilo de vida de todos aquellos que decimos seguir a Jesús. Listo, Nata. Muchas Bueno, gracias por este espacio y no, por este con tiempo. muchísimo cariño. Bueno, que estés muy bien. Bueno, un Muchas gracias por la abrazo. invitación. Un abracito. Chao. Chao.